Primero que todo, muchas gracias por su invitación y por el tiempo de cada uno en estar en esta clase, ¿no? O seminario. Em, no soy doctor todavía, como escucharon, soy todavía estudiante de doctorado, pero ya tengo un poco de recorrido en esto. Em, Así que para el futuro, si quieren, pueden referirse a mí como Max o no. Pero lo trato de hacer más informal en ese sentido. Em, Voy a compartir el Word que tengo escrito acá al lado, así tal vez les puede beneficiar en la toma de notas, ¿no? Ok. Bueno, cuando primero me pidieron hacer esta presentación sobre la escuela austríaca en Chile, tuve algunas dudas primero porque de partida lo primero que pensé es que no hay historia de la escuela austríaca en Chile, es muy breve, ¿no? O sea, como para hacer una narración de 60 minutos o de una hora o más sobre la historia de esta escuela como tal, ¿no? En mi país. Pero bueno, creo que por esto se debe también porque esta escuela ha tenido poca influencia en Chile en el siglo XX, su difusión fue más que nada esporádica, eclipsada por otras corrientes económicas como la de Chicago, por ejemplo, incluso más eclipsada por la escuela de economías del ordoliberalismo, ¿no? Como la economía social de mercado. Sin embargo, veo que hay una relevancia reciente, también vinculada al auge del libertarianismo en Latinoamérica a partir de los 2000, ¿no? Con los movimientos que acaba de mencionar acá la doctora Mónica en relación a Bolsonaro, pero también hay otro, como se puede ver el auge de la escuela austríaca en Milei y una serie de think tanks que han estado creando desde los 80, 90 en Latinoamérica. Entonces sí vale la pena estudiarla porque se está teniendo un impulso. En Latinoamérica ya existía, pero en Chile está teniendo un impulso en la opinión pública también, aunque todavía muy minoritario. Esto tal vez lo ayuda a contextualizar la historia que ha tenido. Entonces, ¿cómo voy a plantear esta presentación? Básicamente es presentando la historia de esta escuela a través de la historia más grande que es la historia del neoliberalismo en Chile. Eh, entonces van a ver cosas cercanas que ustedes ya conocen, como la Escuela de Chicago, otras que tal vez no conocen tanto, como lo que yo menciono, el camino costero del neoliberalismo. Y dentro de todo eso voy a explicar lo qué rol ocupó la escuela austriaca en cada uno de estos procesos, ¿no? Ese será el argumento, y el argumento básico de la ponencia para que no esperen hasta el final, y así lo puedan notar desde el principio, es que la Escuela Austríaca de Chile tuvo poca influencia, siempre estuvo subsumida en relación con respecto a otras escuelas económicas, ¿no? Pero esta es una relevancia más reciente. Ese será como el argumento que voy a desarrollar a lo largo de esta presentación. O sea, primero, como todo buen historiador, hay que empezar con el contexto. Espero no alargarme con esto, ¿no? Y el contexto del crecimiento de la escuela austriaca, o mejor dicho, del neoliberalismo, podríamos decirlo, porque comparte similitudes, ¿no? En la crisis del periodo entre guerras en el mundo, especialmente en Europa, cuando los diferentes gobiernos están tomando medidas económicas más centralizadas a causa de las guerras mundiales. Y también se ve el descrédito que tiene la ideología liberal, tanto en términos políticos como económicos, en Occidente. Esto también se debe en parte al auge de la Revolución Rusa, al auge del fascismo, que son alternativas que desde el Estado planifican una transformación de la sociedad, ¿no? Entonces, en resumen, lo que se podría decir en el periodo de entreguerras, de forma de caricatura tal vez, es que el liberalismo murió. Y eso es bien importante porque si murió, estuvo muerto por mucho tiempo, hasta- pero un grupo de intelectuales neoliberales intentó claramente combatir esto. Y ahí mencionamos, y un punto importante estuvo en el Ludwig von Mises, que probablemente ya han estudiado mucho de él, no voy a repetir tanto. Hayek, después están estos esfuerzos colectivos que son el coloquio de Walter Lippmann en los 30 y después la Sociedad Montpellier en 1947 que agrupan a escuelas que han estado aisladas en cierto sentido, tratando de combatir el auge del estatismo, socialismo, keynesianismo, todas estas diferentes variantes, ¿no? que tienen en la planificación un punto central, con el objetivo de relanzar un liberalismo enfocado en el individuo eh, que se estaba perdiendo.
si en Europa había cierta resistencia, ¿no? El caso latinoamericano eh, también coincidió con lo que sucedió europeo. En este sentido, también se vivió un descrédito en cada país latinoamericano sobre el liberalismo. Bueno, no voy a profundizar en el caso de México, que fue de los primeros que también con la Revolución Mexicana identificó a un enemigo o un adversario que trataba de centralizar el poder. Montes de Oca, el primer neoliberal mexicano, podría decirse, ¿no? Fue muy prematuro de formar un movimiento contrario a esto en los 30, 40. Algo similar se puede decir en el caso argentino, que desde los 40, de los tempranos 50 ya hay miembros de la Sociedad Montelerán en Argentina creando think tanks, promoviendo una economía de mercado. em, y en Brasil también se puede decir algo de los 50, en Centroamérica también. Pero ¿qué pasa en Chile? Bueno, en Chile, aunque parezca muy paradójico, está muy desconectado del avance de las ideas neoliberales en sus varias formas, ¿no? Tanto de la escuela austriaca como la escuela de Chicago, como la escuela, como el ordoliberalismo alemán. Está desconectado en los 40 y en los 50. Durante la época de los 30 en Chile se produce un auge, claro, está del falangismo y posteriormente democracia cristiana, también un auge del socialismo o del keynesianismo en forma de los partidos radicales. Y lo que pasa en la derecha es que conserva una visión conservadora en términos políticos, ya no adopta tanto una visión capitalista de la sociedad en el sentido capitalismo económico a ultranza, porque aceptan muchas críticas que vienen desde los católicos hacia la economía, y los pocos grupos o personas que mantienen una defensa irrestricta a la economía de mercado, como se venía desarrollando del siglo XIX, sin barreras, ¿no? Son muy escasos, muy escasos. Y la excepción aquí en este caso podría ser tal vez Héctor Rodríguez de la Sota, que era un diputado y senador conservador que estuvo desde las décadas del 30, siendo político 30, 40 y 50, manteniéndose por cerca de 10 años como senador, diputado, perdón, y 20 como senador. Escribiendo artículos y libros, por ejemplo, un libro es o Capitalismo o Comunismo, en donde aborda los beneficios de la economía libre de Estados Unidos en este caso y criticando profundamente la economía centralizada de la Unión Soviética. También tiene otro libro en defensa de la propiedad privada en el 56, si es que no me equivoco. Y estos tipos este libro sobre la propiedad privada era otro intento que tenía Héctor Rodríguez de la Sota de intentar convencer al mundo conservador de que se debería mantener una alianza entre los católicos o los cristianos, ¿no? Conservadores con políticas de libre mercado que ya no estaban siendo tan atractivas para para las derechas chilenas. ¿Por qué tampoco era tan atractiva para las derechas chilenas una defensa irrestricta del libre mercado, la libertad económica? Y una vez porque éstas habían en cierto sentido cooptado la política desarrollista del que se generaba de los gobiernos radicales, ¿no? Entonces había cierta asociación entre la política y los empresarios capitalistas que se veían beneficiados por estas políticas de industrialización, por sustitución de importaciones, y también porque existía ciertos beneficios, ¿no? Para ellos tenían un mercado asegurado donde podían desarrollarse, protegido del exterior. Y sorprendentemente, en Chile eso estaba bien establecido. Costaba mucho en el caso chileno, en las derechas políticas aceptar, y en las derechas empresariales aceptar un liberalismo o ultranza en este caso. Eso es muy interesante. Entonces, por eso es que les cuesta en primera instancia aceptar a los Chicago Boys, que voy a ir después a eso en los 60. Y también en parte yo creo que eso explica por qué la escuela austríaca no está tan presente en un movimiento temprano como en los 40 y los 50, como sí estuvo en otros países latinoamericanos. Bueno, y Chile también está al fin del mundo, o sea, hay una distancia geográfica importante. Sobre los 40 y los 50, en relación al auge del neoliberalismo, que no es Chicago Boys, necesitamos más estudios, porque si bien existen ciertas citas, pero muy, muy, muy pocas, ¿no? Sobre quién es Hayek, por ejemplo, o se usan argumentos de Camino a Servidumbre de Hayek en el Congreso Nacional o en algunas cartas a los diarios como el Mercurio.
En realidad son casos muy excepcionales que no se podría considerar una real influencia. Es algo más individual, asistemático, aislado, en términos de política económica. Eso es con el periodo de los 1940, 1930 hasta el 55. Como ustedes bien sabrán, bueno, en Chile existen, bueno, existen dos puntos de entrada del neoliberalismo y una que ustedes sí saben es sobre la escuela austriaca, o sea, la escuela de Chicago, perdón, con el acuerdo entre la Universidad Católica y la Universidad de Chicago en 1955. Este es un acuerdo académico entre las ambas universidades que está destinado a fomentar la enseñanza de la economía en las universidades chilenas, ¿no? Primero se ofreció en la Universidad de Chile, pero como el acuerdo exigía cierta dependencia de la Universidad de Chicago, la Universidad de Chile la rechazó porque prefería tener una mayor diversidad de pensamiento económico. Esa al menos es una de las explicaciones que se han dado. Y también porque se consideraba la escuela de Chicago un poco sectaria o, en ese sentido. Yo pienso que la Universidad Católica en ese sentido necesitaba mejorar su escuela de economía porque estaba muy rezagada con respecto a la Universidad de Chile y que esta propuesta los vino a beneficiar directamente porque no tenían que hacer mucho para renovar totalmente la escuela de economía de la Universidad Católica. Pero claro, esto no es algo que se dé gratuitamente, no existe un contexto que explique la escuela de Chicago. Y este es el proyecto, está el contextualizado en el proyecto de Guerra Fría y cómo las administraciones de Estados Unidos intentan influir y apoyar a países subdesarrollados a través de ciertas recetas económicas. En este caso fue el presidente Harry Truman, durante la administración del presidente Harry Truman, el que empezó este desarrollo, después fue continuado claramente con los siguientes gobiernos, eh, con la Alianza para el Progreso, por ejemplo, con Kennedy. Entonces, es interesante que esto sí existía cierta idea política detrás de esto. Aunque, según parece, la idea era mejorar las condiciones de vida de las personas para evitar el auge del comunismo, del socialismo o de las revoluciones latinoamericanas. No hay tanto un compromiso desde el inicio con una escuela económica en específico, pero sí hay un interés de que a través de una economía profesional se desarrolle. Bueno, todo esto se basa en la teoría de capital humano que Theodore Schultz, el futuro premio Nobel de economía, tenía, ¿no? Que hasta según él, uno de los problemas principales del subdesarrollo de Latinoamérica y también del sudeste de África, del sudeste asiático, no era tanto de los recursos naturales o que la extracción estuviera manejada por corporaciones del norte global, ¿no? Sino que el problema fundamental es que los países latinoamericanos, en este caso, carecían de capital humano suficiente para poder tomar control o para poder, de los recursos naturales o para invertir mejor, ¿no? En sus propios países. Entonces, eso explica también por qué se está promoviendo el intercambio académico de este estilo. Hay otros tipos de intercambio académicos que también se generaron durante esta época. Por ejemplo, hay varios brasileños que han ido a Estados Unidos a estudiar a diferentes universidades para fomentar la reforma agraria antes y después de la Alianza para el Progreso. Esto es algo muy común. No quiero solo mencionar que es algo chileno, sino que es parte de la relación entre Estados Unidos y América Latina. Eh, bueno, también está apoyado por la Fundación Ford y la Fundación Rockefeller, que también tienen intereses prácticos en promover cierto tipo de disciplinas, ¿no? Por ejemplo, la Fundación Ford y la Fundación Rockefeller fueron fundamentales para la creación de las ciencias sociales latinoamericanas, al menos en Chile, Argentina, Brasil. Probablemente en México suceda algo similar, ¿no? Entonces, varios intereses o grupos norteamericanos coinciden y contribuyen a este proyecto, al proyecto Chile. Bueno, no, ya comenté la profundización de Schultz y Albiol, ¿no? Entonces, este proyecto fue sorprendentemente exitoso, porque si usted analiza los muchos proyectos de intercambio académico que existen entre Estados Unidos y Latinoamérica, no, hay muy pocos que de verdad son exitosos y pasan a la historia. Yo en verdad no recuerdo otro proyecto de estas características entre Chile y Estados Unidos o Chile o algún país europeo. Tal vez una excepción que haya influido en esta magnitud puede ser cómo los chilenos se vincularon al ejército prusiano en términos de influencia práctica,
pero todas las otras relaciones de intercambio académico en verdad no han tenido un rol tan trascendental, ¿no? Este proyecto fue exitoso, ¿por qué? Porque bueno, en los primeros años, ¿no? Dependió de la Agencia Internacional de Desarrollo de Estados Unidos, la Fundación Rockefeller, después se renovó hasta el 64 y después se siguieron pidiendo fondos a Estados Unidos, pero también el gobierno intervino en cierto sentido, pero eso más posteriormente. Entonces vemos que esta constante renovación de los fondos, no siempre siendo los mismos, se ve un interés, profundo interés al menos entre los chilenos y los norteamericanos de fomentar esto, que después pasaría a manos más de los chilenos que tienen más recursos económicos, de los empresarios, por ejemplo, que envían a sus estudiantes o banqueros a estudiar a Chicago. Aunque, como sabemos, el mayor éxito de la Escuela de Chicago fue durante la dictadura, en donde se crearon becas de intercambio académico, becas Presidente de la República, si es que no me equivoco, no, o un cierto tipo de becas para enviar economistas chilenos a estudiar a Chicago, ¿no? Entonces, eh, se produce primero sobre los Chicago Boys en Chile, se primero controlan la Escuela de Economía de la Católica, ¿no? Comenzaron a influir el grupo empresarial en el diario El Mercurio, que es muy famoso en gremios empresariales. Después crean el Ladrillo, que es este programa económico para Jorge Alessandri, que disputó la elección presidencial de 1970 contra Allende. ¿Y por qué menciona el ladrillo? Porque Alessandri tiene esta cita famosa que dice que no, este programa es muy radical, así que por favor se me van de acá y lo expulsa o le muestra la puerta de su comando, entonces es rechazado en cierto sentido. Eso es para mencionar de que todavía la idea de Chicago no estaban bien asentadas en los partidos políticos, ¿no? Em, Algo interesante es, con respecto a la difusión de ideas liberales de Chicago Boys, es que ellos estaban muy concentrados en la profesionalización de la disciplina, más que en la difusión de ideas, ¿no? Entonces ustedes no verán tantos papers, artículos o capítulos de libros explicando qué es el liberalismo económico, quién es Hayek, quién es Friedman, quién es Mises, ¿no? No ven eso en parte de los Chicago Boys. Lo que ustedes van a ver van a ser estudios puros y duros de economía en donde se analizan determinados temas. O se critica tal vez la escuela, se critica la CEPAL, por ejemplo, pero en términos económicos, no tanto ideológicos. Entonces, por eso tal vez se explica de que la escuela de Chicago no haya generado tantos fundamentos filosóficos en Chile en los 60, ni tampoco, bueno, posteriormente, y que el neoliberalismo chileno esté muy asociado a la tecnocracia. Esto desde muy temprano. Pero algo que no sé si ustedes conocen, espero que no, porque es lo que estoy escribiendo, es el desarrollo de un segundo camino del neoliberalismo en Chile, en este caso el que llama el camino costero del neoliberalismo chileno, con el empresario Pedro Ibáñez, ¿no? Y la Escuela de Negocio de Adolfo Ibáñez. Actualmente Universidad Adolfo Ibáñez. Voy a tomar un poco de agua. Bueno, Pedro Ibañez Ojeda viene de una familia del sur de Chile, empresarial, que involucra tanto retail, agricultura e industria. Entonces, un empresario de familia tradicional que se puede arrastrar su árbol genealógico hasta la conquista, incluso, o incluso previo a la conquista, ¿no? Eso para decir que proviene de la élite nacional y también es uno de los escasos promotores que existió en Chile durante los 50, no, ya no tan escaso, pero durante los 50 y después con más fuerza durante los 60. Al contrario, él era un líder empresarial, parte de la Confederación Interamericana de Comercio, durante 1962 fue su presidente y también ha sido un líder de la sección chilena. También fue parte de diferentes gremios empresariales, ¿no? Y colaborador cercano, o mejor dicho, articulador de los empresarios y el mundo de las ideas en Chile. Eso es bien interesante. Él fue el primer miembro de la Sociedad Montpellier en 1969. Eso es bien interesante porque en el caso argentino, por ejemplo, los primeros miembros son del 50, en el caso brasileño del 56, en el caso mexicano del 48, si es que no me equivoco, en el caso cubano del 48. Entonces vemos que se supone que el modelo del neoliberalismo latinoamericano llegó prácticamente de los últimos a la fiesta o a esta sociedad, ¿no?
Incluso hay una carta bien interesante de Gustavo Velasco que comenta, le pregunta a un académico norteamericano: necesito encontrar a alguien en Chile para tratar de promover la idea neoliberal, de ideas liberales, ¿no? Pero no he encontrado nada, me pueden sugerir a alguien, y después le comentan que podría ser Pedro Ibáñez. Pero Gustavo Velasco no tenía idea de Pedro Ibáñez. Eso es bien, demuestra el aislamiento de este empresario, aunque en términos ideológicos podría ser, porque sí estaba bien conectado con el mundo empresarial latinoamericano. En su juventud, bueno, durante su adultez fue un promotor o un convencido promotor del ordoliberalismo alemán, aunque yo diría que tiene más bien un sello más ecléctico en este sentido. ¿Por qué ecléctico? Porque va cambiando según las modas, ¿no? De cada, de las modas económicas del país, ¿no? Pero lo más importante para esta sesión es que él fue el de los primeros que sí desarrolló un poco el pensamiento austriaco en Chile, muy poco a través de publicaciones, porque sí existieron publicaciones desde la universidad, pero eran panfletos muy pequeños. Pero lo interesante es que sí hay cierta preocupación por difundir la idea de Hayek. Hasta el 67, 68, Pedro Ibáñez difundía generalmente ideas ordoliberales, ¿no? Enfocadas en Edhard, en Röpke, pero ya a partir desde que se une a la sociedad Montpellier, empiezan a tomar más contacto con quién es Hayek o quién es Mises en ese sentido. Y, y empiezan las ciertas invitaciones a académicos, bueno, a austriacos, por ejemplo, a un discípulo de Mises, a Sennholz, que en este segundo se me perdió el nombre, también viene a Chile, lo publica. También crea un think tank que se llama Instituto para la Economía Social de Mercado. Al parecer es de muy corta duración y tiene un perfil más Chicago gordo liberal, podría decirse. Pero fuera de eso, sí empieza a difundir ideas, es de los primeros que lo hace con cierta conciencia. Por ejemplo, la invitación que hace a Hayek el 75, eh, que colaboró con la creación también de un centro de estudios chileno en 1980. Eh, Pedro Ibáñez en este caso es la puerta de entrada de los Chicago Boys o de los empresarios liberales chilenos a esta red transnacional que se conoce como la Sociedad Montpellier. Y eso es bastante interesante porque eh, comúnmente se piensa que los Chicago Boys son los adalides del neoliberalismo chileno, pero en verdad tenemos una ruta alternativa basada en una ciudad costera, Viña del Mar, ¿no? Que está a 2 horas de Santiago, que tiene estas conexiones internacionales que los Chicago Boys no tienen. Y eso es bastante interesante. Bueno, Pedro Ibáñez y su mano derecha, Carlos Cáceres, también se preocupan de difundir a Hayek, en menor medida a Mises. em, pero aquí y también colaboraron con con el régimen militar, especialmente con la creación del Consejo de Estado. Aquí yo me he detenido a ver un poco las actas del Consejo de Estado, que fue este organismo asesor de Pinochet, ¿no? Para la creación de la Constitución de 1980, a ver qué tipo de argumentos son los que usan Ibáñez o Cáceres en esto, ¿no? Para ver si es que responden a una escuela económica determinada o no, porque hay algunos autores que mencionan que Hayek fue fundamental para la Constitución de 1980. Entonces quería ver si es que tal vez esta influencia fue a través de Pedro Ibáñez o Carlos Cáceres. No encontré una influencia directa de ese sentido, y las cosas que sonaban más liberales, en verdad, también creo que respondían a una tradición chilena desde el siglo XIX, o una tradición liberal más amplia a largo plazo, no encasillada solo a una escuela, ¿no? Y las citas que se mencionan generalmente son del milagro alemán del 49, ¿no? Entonces me es muy difícil decir que Hayek en este caso tuvo una influencia fundamental en la Constitución de 1980. Hayek como máximo referente de la escuela austríaca en esta época, ¿no? En los 80, 70, porque Mises, bueno, ya había pasado su momento. Em, y otra crítica que tengo hacia la idea de que Hayek fue fundamental para la escuela, para la Constitución de 1980, es que muy pocos chilenos conocían a Hayek en realidad, y el principal redactor de la Constitución, que es Jaime Guzmán, si bien lo tenía en su biblioteca y conversaba con sus colegas cercanos, ellos dicen que Guzmán nunca leyó profundamente a Hayek, y probablemente tiene algunas
cosas de él, pero nunca lo leyó. Y cuando le preguntaban a él sobre Hayek, en verdad sabía que era un intelectual importante, pero no sabía el detalle de su propuesta política económica, ¿no? Entonces, ¿cómo interpreto yo esta diferencia? No digo que el neoliberalismo no haya sido influyente, ¿no?, por la Constitución chilena. Lo que estoy tratando de comentar es que este fue indirecto. Esa es la diferencia y que no fue producto de Friedrich Hayek, ¿no? Si fue un producto secundario en base a la experiencia de los Chicago Boys en términos de reforma económica, pero también en parte muy vinculado a la experiencia chilena de Guerra Fría, con el discurso, con la experiencia de los 60 y los 50 y especialmente durante la Unidad Popular. Entonces ahí para matizar un poco la influencia de este pensador. Entonces eso nos muestra otro punto, ¿no? ¿Cuál es la difusión de la escuela austríaca al final en Chile durante la dictadura? Em, en verdad yo tengo la hipótesis, ¿no?, que tal vez debería demostrarla en el futuro, que la escuela austríaca comienza a ser difundida durante la dictadura, pero no como una escuela, sino como un complemento filosófico para la idea de Chicago. ¿Y por qué no como una escuela? Porque no existe una difusión de cada uno de los autores que defienden esta teoría. Tampoco hay una valoración explícita de la metodología de la escuela austríaca, sino se valora más el análisis de datos de la escuela de Chicago. Entonces, me da la sensación de que utiliza más el prestigio de grandes filósofos para complementar los avances de la escuela de Chicago en Chile. Sabemos que la escuela de Chicago, de los Chicago Boys, generaron un impacto profundo con las políticas de choque en 1975. Em, pero el rol que tiene Hayek en todo este proceso es más de respaldo ideológico, pero discursivo, podría incluso hasta decirse, ¿no? Contribuye al prestigio de la revolución, aunque la revolución no esté basada específicamente en sus ideas. Eh, Antes de 1980, o sea, entre 1973 y 1980, existen algunos economistas sueltos, ¿no?, que hablan sobre la escuela austriaca, o mejor dicho, que habla sobre Hayek, pero que también que hablan sobre Mises, porque como había mencionado anteriormente, los economistas de Chicago no se metían mucho en los términos filosóficos de la doctrina económica, sino que eran más tecnócratas, ¿no? Pero si bien habían ciertos artículos que mencionaban a estos líderes filosóficos, ¿no? Existían, pero eran más aislados. El esfuerzo más sistemático que se hizo en Chile fue con el Centro de Estudios Públicos fundado en 1980, que según entiendo, ustedes leyeron algo de la historia de esta institución. Entonces, lo importante del Centro de Estudios Públicos es que fue fundado por una alianza entre los principales asesores económicos del régimen militar, que incluye, por cierto, a Sergio de Castro de los Chicago Boys, Pablo Barahona también de los Chicago Boys. Incluye a Jorge Caguas, que es ministro de Hacienda que implementa el shock therapy, pero también que está de acuerdo, ¿no? Que fue formado en Colombia, está de acuerdo con la modernización económica. Juan Carlos Méndez también es economista formado en Chicago. También Arturo Fontaine Aldunate, que es director o era director del Mercurio, principal diario nacional de entonces, bueno, hasta la actualidad. Entonces, y también contaba con la colaboración o el asesoramiento de miembros fundamentales de la sociedad Moncloa, ¿no? Y Hayek, por ejemplo, fue su presidente honorario. También hay otros intelectuales economistas que participaron en su fundación. Pero me voy a tener en Hayek porque en este caso, a través de la revista Estudios Públicos, se genera el primer esfuerzo más menos sistemático, ¿no?, para promover el pensamiento, las diferentes escuelas del neoliberalismo en este caso. Existe un esfuerzo para publicar a Hayek, un poco menor con Mises, pero principalmente con Hayek. Existe un esfuerzo con la Escuela de Chicago, ¿no?, a través de Friedman. Existe un esfuerzo fue de publicar a la Escuela de la Elección Pública con Buchanan y Tullock. Em, bueno, también publican a filósofos del siglo XIX que son Acton, por ejemplo, Tocqueville, y así. Pero lo importante es que
varios de estos artículos incluso citan generalmente a Hayek, incluso los de los chilenos, como el artículo de eh, Arturo Fontena Aldunate, ¿no? Cuando menciona qué es el liberalismo. Entonces se funda ahí la crisis del liberalismo, perdón, ahí utiliza la idea de Hayek de que el liberalismo vive una crisis, porque en parte el significado de lo que se entiende por liberal ha cambiado y existe este debate entre el liberalismo más anglosajón, que sería el que defiende Hayek, ¿no? Y el liberalismo de más francés que racionalista y dirigista, ¿no? Entonces existe cierta influencia incluso de Hayek entre los autores chilenos que publican en la revista Estudios Públicos. También se publican varios artículos, un par de artículos de Hayek en la revista Estudios Públicos. Eh, entonces se podría decir que sí, Hayek en este sentido fue un referente, pero aquí mi debate, o sea, mi propuesta sería que si bien Hayek fue un referente indiscutido, ¿no? Del CEP en este caso, a través de la revista, no es que se haya difundido los presupuestos de la escuela austríaca en más expansión, sino que se enfocaban básicamente en Hayek por su rol y su prestigio, ¿no? Entonces eso a mí me llama mucho, me llama la atención de este momento. Em, Aunque todo esto cambia en 1982, entonces tal vez pudieron abocarse a un análisis de las diferentes escuelas económicas como lo estaban haciendo, pero la crisis de la deuda de 1982 lleva al colapso económico chileno, a que casi termine el régimen militar, la dictadura, ¿no? Se aparta a los Chicago Boys, al grupo económico del país, o sea, del manejo económico, por ejemplo. Hay ciertos setbacks de las políticas económicas liberales que tenía Chile. Y el Centro de Estudios Públicos en este sentido, cuando el neoliberalismo, por decirlo gráficamente, se estaba cayendo, afuera en Chile por la crisis, decían, bueno, tenemos que hacer algo. Y en ese sentido, ¿qué es el hacer algo? Es abrirse, no encasillarse solo en las escuelas económicas liberales que ellos promovían, sino que ampliarse a otras disciplinas que también tienen inspiración liberal, claro. Entonces despiden a algunos economistas, contratan a politólogos, filósofos, abogados y empiezan una difusión del liberalismo más ecléctico, ¿no? Obviamente favoreciendo un desarrollo de una economía libre, pero integrando también como parte fundamental de su mensaje la necesidad de una democracia liberal representativa, ¿no? Entonces vemos que incluso si contamos toda la década, y junto con este proceso de renovación a partir del 82, aparecen nuevos autores. No se sigue tanto en la importancia de Hayek, por ejemplo, sino que aparece Michael Novak, que se incluyen a muchos politólogos y sociólogos norteamericanos y europeos, como Giovanni Sartori, en este caso, Peter Nolan, aunque estén en algunos casos un poco, sean contrarios algo al neoliberalismo, también están presentes, ¿no? Se habla más de filosofía clásica, con Aristóteles, Platón, el discurso de Pericles, por ejemplo, eh, Hobbes textos clásicos liberales, ¿no? Como Hobbes, también algo de Montesquieu, ¿no? Entonces, ¿qué sucede acá? Aunque los primeros años estaba bien sintetizado en una idea de imperialismo económico, se podría decir, esto rápidamente cambia y la institución se empieza a abrir. Entonces, no veo que ahí tampoco, que ahí se haya fundado también el inicio de la escuela austríaca en Chile, no. No lo veo. Pero sí, ahí se dieron parte de los primeros pasos intelectuales hacia la difusión de sus ideas. Algo antes de pasar a la década de los 90, a los 2000, es que lo que más me ha sorprendido en la investigación es que Mises no ocupa el mismo lugar que Hayek. O sea, Mises para los argentinos, por ejemplo, es fundamental. O sea, ustedes ven las traducciones de Mises, de Mises, Alberto Venegas Lynch en Argentina, por ejemplo, habla constantemente de Mises, funda su argumento sobre Mises. En Chile Mises desaparece, eso es bien, bien interesante. Y cuando se usa Hayek, se refiere a Hayek, ¿no? Porque el líder del momento. Bueno, en México creo que también tienen un afán especial por la escuela austriaca, ¿no? Con Montes de Oca, Velasco, Navarro, etcétera, que también invitan a Mises constantemente y le dan un lugar preponderante en el desarrollo de su disciplina. En Chile no, lo que pasa es que está subsumida, sé que probablemente a causa de que la escuela de Chicago tiene mucha mayor influencia tanto política, empresarial y educativa, ¿no?
Y una consecuencia de esa influencia tan general de la Escuela de Chicago en la derecha chilena también, no solo en la dictadura, sino en la identidad de la derecha chilena, es que estos economistas o el neoliberalismo en Chile se tecnocratiza cada vez más. Entonces vemos cómo el regreso de la democracia benefició en cierto sentido el discurso más economicista, no tanto en términos filosóficos, sino de políticas públicas, mucha policy. Incluso esto se desarrolló en los think tanks de derecha que se crean en el 90, 91, 90 como Libertad y Desarrollo y 91 creo Fundación Jaime Guzmán, que son think tanks más políticos vinculados a los partidos políticos como la Unión Demócrata Independiente, ¿no? Entonces hay mucha policy. También existe un complemento más filosófico, la Fundación Jaime Guzmán, pero es totalmente diferente a la escuela austríaca, que es básicamente la difusión del gremialismo, ¿no? Em, pero eso es diferente. Y el CEP, que es este think tank que les mencionaba antes, se enfocó también en la humanidad, de un liberalismo más moderno, con los referentes de la época. Em, entonces no hay una escuela austriaca propiamente tal, pero sí se empiezan a ver cierta difusión de ideas en la Universidad Adolfo Ibáñez, por ejemplo, que es en la fundación, que primero fue Fundación Adolfo Ibáñez, Escuela de Negocios Adolfo Ibáñez, creada por Pedro Ibáñez y la escuela El Camino Costero del Neoliberalismo que le había comentado anteriormente. Acá la Universidad Adolfo Ibáñez tiene un programa de formación general, de lectura sobre Occidente, creo que se llama. Y ahí sí incluyen también a Hayek, según entiendo, al menos en los años que he consultado, ¿no? Em, entonces, en los 90, los 2000 hay una tecnocratización de esto. Pero, entonces, ¿cuándo surge el auge de la escuela austríaca en Chile? Porque sí, sí existe, ¿no? Está más presente ahora, tiene mucha fuerza. Esto se produce probablemente porque desde el 2000 al 2011 se generaron una serie de protestas en Chile estudiantiles, primero el 2006 bien potente de los estudiantes secundarios, luego el 2011 también una serie de protestas ahora de estudiantes universitarios que abogan por una educación, piden tener una educación gratuita, ¿no? De calidad, todo eso. Y todo eso. Entonces se produce una crítica muy profunda eh, al sistema económico imperante en Chile y el sistema de economía abierta, el sistema neoliberal, ¿no? Entonces, existe un avance cultural, podría decirse, contrario a la idea de mercado a través de estas protestas, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa en las derechas? Las derechas ven, bueno, esto no se soluciona solamente a través de políticas públicas o de gestión, ¿no? Algunos grupos dentro de la derecha creen que se soluciona a través de un relato, porque esa es una de las principales debilidades que las derechas, ¿no? chilenas han tenido o han tenido durante los últimos años, que no tienen un relato, no tienen filosofía política detrás. Entonces hay un grupo social cristiano, por ejemplo, que crea un instituto, el Instituto IES, y otro más conservador que crea el Instituto República, por ejemplo. Y hay un instituto más libertario que es creado por el heredero, por uno de los descendientes de Pedro Ibáñez, ¿no? Uno de los tantos, así que no puedo decir que la familia Ibáñez es netamente libertaria, pero uno de los tantos se interesa en la difusión en la defensa cultural de las ideas y para hacerlo hace a través de una institución que se llama Fundación para el Progreso. Nicolás Ibáñez es el financista, el principal gestor de esta organización, aunque ahora ya incluye a muchos más empresarios, y Axel Kaiser es su principal referente, ¿no? Entonces, desde el 2012 se crea esta institución, se funda como un think tank reconocido, libertario en este caso sería. Axel Kaiser es seguidor de la escuela austríaca, él se identifica como tal, bueno, es cercano a Milei, ¿no? Tiene muchas similitudes intelectuales en ese sentido. Actualmente él es presidente del directorio de la Fundación para el Progreso, pero antes había sido, bueno, investigador, director, bueno, ha tenido una vida pública desde el 2012 hasta la actualidad, ha estado ligado a este think tank. Es un intelectual público, aparece generalmente en la prensa, en algunas noticias, pero lo importante es que él ha escrito muchos libros, y muchos libros en donde intenta sintetizar las principales recetas de la economía
de mercado, incluyendo citas textuales a Hayek, a Friedman, perdón, a Hayek, a Mises, ¿no? Em, y que explica que uno de los principales problemas de Latinoamérica es el populismo y que la economía abierta es como la única solución para ello. Eh, si ustedes visitan o bueno, unos años atrás cuando visité este think tank para ver cómo era, ustedes van a encontrarse con imágenes de la escuela austriaca junto con otros intelectuales liberales, pero es muy interesante porque es la primera vez que se hay un esfuerzo sistemático y definido por difundir esta idea. Incluso, según entiendo, publicaron hace poco uno de los libros de Mises sobre contra el socialismo, si es que perdí el título en este segundo, pero hay publicaciones interesantes que son interesantes al respecto y muestran cierta cercanía. Em, bueno, Axel Kaiser tiene uno de los discursos políticos, una crítica al progresismo actual, que es una crítica al avance cultural del progresismo. Se critica también a la derecha por considerarla cobarde, que no mantiene un postulado de libre mercado a ultranza, porque ve en las derechas que están cediendo mucho ante la agenda valórica de la izquierda. También promueve una defensa irrestricta al modelo de economía abierta implantado durante la dictadura. Eh, entonces eso es muestra cierto tipo de discursos contemporáneos, ¿no? Pero a mí lo que me llama la atención es que haya escogido las ideas de la escuela austríaca para ejercer este contragolpe cultural. Em, Eso en términos, eso con respecto a Axel Kaiser. Después podemos hablar más de él también. Ahora justo había leído un artículo sobre él que profundizaba en su crítica, en sus ideas, en su crítica a la situación actual, en sus prácticas políticas, en sus alianzas con otros grupos libertarios latinoamericanos que se identifican como tales, ¿no? Entonces, es una figura que está en ascenso. Ya, bueno, también era apoyado a Bolsonaro, seguidor de Trump, y sobre Axel Kaiser y lo menos los austriacos, los libertarios chilenos, que apoyan a Trump, eso me llama mucho la atención porque finalmente si el Trump es un proteccionista, como muchos de ustedes pueden ver en su programa, pero los latinoamericanos generalmente, bueno, el libertarianismo debería defender una libertad económica y restricta, ¿no? Y también un valorar el comercio internacional, pero a mí lo que me llama mucho la atención es cómo finalmente ceden ese proyecto cultural económico en pos de defender el discurso cultural de Trump y hacen vista gorda con el proteccionismo que han tenido. Entonces también vemos que al menos en términos de Kaiser o de la Fundación para el Progreso, es algo bien particular que me llama la atención. Pero no es solo la FPP, la Fundación para el Progreso, uno de los principales adalides de la Escuela Austriaca Contemporánea en Chile. También hay nuevos seguidores que se han formado muy recientemente, ¿no? A partir de los 2000 en España, con Jesús Huerta de Soto, economista influyente de la Escuela Austriaca de Madrid, discípulo de Joaquín Reich, creo en Luis Reich, no vinculado a la Unión Editorial, que también tiene bueno, fueron los precursores de lo que se podría llamar la Escuela Austriaca de Madrid, ¿no? Hay un libro bien interesante de Cristóbal Matarán que pueden consultar después sobre cómo se funda en Madrid, los españoles principalmente y los think tanks que tienen alrededor, ¿no? Tienen un sello bien austriaco. Bueno, hay jóvenes chilenos que se fueron a estudiar con él, haciendo máster sobre pensamiento económico austriaco. em, Muchos de ellos han vuelto, algunos nombres que son más académicos, en este sentido, Víctor Espinosa, Ignacio Bustamante. Ellos trabajan, bueno, al menos Víctor Espinosa trabaja en la Universidad del Desarrollo, desarrolla temas de economía, no lo he visto tanto en la primera línea del debate público, pero lo que quiero mencionar con esto es que existe un auge, tal vez muy en pañales, podría decirse, en comparación a cómo surgió la Escuela de Chicago, pero existe un movimiento, ya se podría hablar más de que en Chile sí hay, que ya es posible hablar de una escuela austriaca que está ganando más adeptos. Eh, bueno, perspectivas futuros para ya ir cerrando la presentación. Creo que actualmente todavía está en un nivel muy bajo en comparación a Latinoamérica, Chile, en términos de la difusión de la idea austriaca, porque hay muchos think tanks liberales que han llevado desarrollando esto en Argentina, México, Brasil por años, ¿no?
Pero Chile finalmente están utilizando la idea, o al menos los referentes, porque es otra cosa, una cosa es utilizar la idea y otro mencionar los modelos o referirse a ellos como prestigio simbólico, ¿no? Pero en este caso tal vez están tratando de combinar ambos. Entonces se ve que existe una probabilidad de crecimiento. Hay unos partidos políticos o movimientos políticos que se están creando, también cercano a la figura de Axel Kaiser, su hermano Johannes Kaiser, que también se declara como libertario, seguidor de la escuela austriaca. em, está desarrollando en este segundo. Entonces, hay que estar expectante de lo que puede suceder. Para resumir, la escuela austríaca en el siglo XX en Chile tuvo muy escaso desarrollo. Esta se debió más a esfuerzos aislados de algunos personajes, principalmente Pedro Ibáñez, primer miembro de la Sociedad Montpellier, y después el CEP en 1980-82. Eh, no hay una formación de escuela durante el siglo XX. Hay difusión de ideas. El debate fundamental sería sobre si es que esta difusión de ideas se basó básicamente en la búsqueda de prestigio por la figura o un interés genuino en la difusión de ciertos tópicos o ideas, ¿no? Y bueno, y esto va contrarrestado un poco en el siglo XX, XXI, donde sí creo que hay como un mix. Y bueno, la perspectiva futura es que hay que ver qué va a pasar, pero parece que sí tiene un potencial de desarrollo bien interesante que hay que estar pendientes, ¿no? Entonces, le agradezco su tiempo y eso sería todo por ahora. Por Excelente. sus preguntas, ¿no? Y el interés de estar acá nuevamente. Bueno, no tengo tantas preguntas, así que no sé qué ocupen los 15 minutos. Sobre el primer comentario de Trump y sobre Harris, que se entiende, claro, los libertarios norteamericanos que apoyan a Trump. Mi comentario iba más sobre cómo los libertarios latinoamericanos, ¿no? De un contexto diferente, se identifican con Trump, que probablemente si estuviera en Estados Unidos haría todo el sentido del mundo, pero estando en Chile, en Argentina. No sé, a mí me llama mucho la atención que se defienda un proyecto proteccionista para la principal economía del mundo, que cuando se instaure probablemente perjudique a sus propios países. A mí me llama la atención, pero bueno, así son las cosas. Sobre la idea de que si los think tanks responden a agendas más políticas que a principios, diría que depende, claro, y probablemente sí, pero todas las instituciones públicas o de que participan en la discusión pública tienen un rasgo similar, ¿no? O sea, creo que es muy difícil, o sea, no se debería buscar a pontífices que defiendan a ultranza ciertos principios cuando están participando en el debate público, porque hay una diferencia muy grande entre los intelectuales o las doctrinas, ¿no? Y algunas veces idealizadas con la acción y el debate del día a día. Entonces diría probablemente que tienen una agenda política que ellos y ellos utilizan las herramientas de ciertas ideologías para participar en la esfera pública. Entonces, se entiende, no es propio de los think tanks, diría, incluso propio de los partidos políticos también, está presente en muchos casos. También es algo muy interesante la idea de las doctrinas políticas como principios puros, ¿no? Eso es más una mitología, que creo yo. Em, entonces es más interesante para mí ver cómo al final utilizan ciertos conceptos o ideologías como inspiración y después ponen en práctica dependiendo de las agendas propias de cada grupo político. La diferencia está, claro, en las formas de cómo ponen esto en práctica. En algunos probablemente sea algo muy académico, muy soterrado, muy disimulado, ¿no? En otros tal vez son más directos, pero siempre, al menos en las instituciones que tienen un interés público, siempre hay cierta maleabilidad, creo yo. Sobre la idea de profundizar en los dos tonos del neoliberalismo chileno. Em, bueno, lo voy a hacer un poco una caricatura, ¿no? Para que se entienda mejor. En el siglo XX tenemos una rama principal que son los Chicago Boys, pero existía una rama que también la complementaba, que este camino costero del neoliberalismo, que era más ecléctico, basado en otra ciudad, vinculado a esta red transnacional como la Montpellier, también más interesada en la difusión y debate de ideas en lo público, que es diferente tal vez a la Escuela de Chicago, que también hablaban, por supuesto, pero eran más tecnócratas, ¿no? Estamos acá tratando de hacer el énfasis para que se entienda.
Y bueno, en el caso de Pedro Ibáñez fundó una universidad también, algunos centros de estudios, aunque no duraron mucho. Pero lo que yo quiero proponer con esto, y es que mi intención o mi agenda en este caso, es criticar la idea de un chicagocentrismo que existe sobre el neoliberalismo chileno. Básicamente, la literatura ha sostenido que el neoliberalismo chileno está muy vinculado a los Chicago Boys desde su origen hasta la actualidad. Yo estoy en contra de eso porque no es así. O sea, si bien los Chicago Boys son un actor fundamental, no tengo crítica ahí, existen muchos actores que complementan a los Chicago Boys, tanto como el Camino Costero, como acabo de mencionar, varios filósofos, politólogos que si bien adoptan las ideas de mercado, las complementan con unas visiones propias de sus disciplinas, ¿no? Eso, también están los economistas de oposición, que aunque siguen un camino de libre mercado, también intentan integrar políticas redistributivas. Entonces, los Chicago Boys son importantes, pero no son lo único. Hay que evitar el chicagocentrismo en la interpretación del neoliberalismo en Chile. Eso es el punto clave. Incluso podría decir aún más, si me llevan a los 2000, al 2010, creo que el fundamentalismo de mercado en Chile se diluye mucho más, ¿no? El fundamentalismo de mercado estuvo muy presente en los 80, en los 90 sin duda, pero ya a mediados de los 2000 son menos los economistas que proponen un fundamentalismo ultranza, economistas de derecha en este caso, vinculados a los partidos políticos, y son más los que, si bien adhieren a un sistema abierto, porque obviamente esa es su ideología, ¿no? Tienen una valoración más de lo público o del rol del Estado en la provisión de servicios sociales, ¿no? Entonces eso es bien interesante de mencionar porque muestra un matiz que no siempre se comenta. Y eso, si ustedes, por ejemplo, leen la entrevista de los principales economistas de las derechas, en este caso la asesora del ex ministro Briones, por ejemplo, o los ministros anteriores, ven que siempre hay un tema con lo público, con lo social, que no estaba presente anteriormente en los otros, en los 2000, en los tempranos 2000 o los 90 o con los Chicago Boys. Entonces, que incluso dentro de las derechas existe cierta matiz, podría decirse, o se ha diluido esta idea de market fundamentalism, y lo que más promueven es un orden competitivo, claramente siguiendo las directrices de una economía abierta, de libre mercado, defensa de la propiedad, ¿no? Con esto, ¿qué es lo que quiero hacer? Es explicar que aunque el neoliberalismo tiene diferentes facetas, y dentro de estas facetas que se acuerdan en los principios básicos, em, están presentes también en Chile. Y no es que los Chicago Boys hayan capturado la historia desde hacia atrás y también hasta el presente. Eso sobre los medios de comunicación también, claramente el Mercurio tuvo un rol fundamental en la difusión de ideas, le dio una tribuna a los Chicago Boys para comentar sus ideas durante décadas hasta la actualidad, ¿no? Em, entonces es fundamental mencionarlo como esta vinculación entre medios de comunicación y grupos económicos y también los intelectuales o tecnócratas. Es una alianza que ha estado presente en el país y que todavía existe, ¿no? Em, Ahora mi pregunta sería, o sea, un tema que me gustaría tal vez relevar es, ¿qué tan importante es el Mercurio hoy día en términos públicos? Si aunque sea el principal diario y el de más venta en Chile, no sé si es que todavía tiene esa importancia en el debate público como la tenía años atrás. ¿Por qué? Por la aparición de la televisión y principalmente y sobre todo las redes sociales. O sea, el poder de concentración que han tenido los medios de comunicación tradicionales se ha diluido, creo. Y son otros los actores que tienen más poder en ese sentido. Em, Sí, bueno, bueno, creo que sí están presentes. Bueno, y la influencia sobre la escuela austríaca y México, probablemente ya han tenido una sesión sobre esto. Lo que sí puedo mencionar brevemente es que México fue el primer caso de introducción de la escuela austríaca. Esto no estuvo pensado así desde el inicio, ¿no? Porque primero Luis Montes de Oca que quería buscar autores liberales en el sentido amplio. Por ejemplo, invitó a Walter Lippmann a México, pero Walter Lippmann rehusó ir. No sé por qué. Entonces, en ese sentido, Walter Lippmann no es un libertario, no cree en el liberalismo a ultranza en ese sentido. Para Walter Lippmann, el Estado tenía que estar también al servicio de las personas. Entonces es más complejo esa historia. Bueno, al ser rechazado Luis Montes de Oca,
pasa un tiempo, se vincula a banqueros norteamericanos, conoce a Mises, Mises sí le presta la atención que estaba buscando, también lo vincula a la fundación de el Foundation of Economic Education. Entonces se genera un movimiento más austriaco en México a través de Mises y de esta fundación. Pero lo interesante, que es lo que quería mencionar al final, es que México es fundamental porque también difunde estas ideas o estas conexiones austriacas con otros países de la región, con Venezuela, por ejemplo, en 1960, con la creación a través de la familia Zuluaga, ¿no? Ellos, los mexicanos, inspiran a los venezolanos en construir un think tank, hacen lo mismo o aconsejan también a Manuel Ayau en Guatemala, en El Salvador también hacen algo similar, en Colombia con Ernesto del Corral. Entonces, en esta primera ola del neoliberalismo latinoamericano, los mexicanos ocupan un nivel bien interesante. Bueno, pero eso ya es materia de otras conferencias. Así que muchas gracias.